Jueves 21 de abril, día en el que arrancan las asambleas locales que propondrán los candidatos a la lista de Juan Espadas para las próximas elecciones autonómicas. El PSOE malagueño deja fuera a los actuales parlamentarios Beatriz Rubiño, Javier Carnero y Francisco Conejo. Adela Castaño, secretaria de la coordinadora del PSOE andaluz de Juan Espadas, ha mantenido un encuentro con el secretario provincial y portavoz municipal Daniel Pérez junto a su equipo. Sobre la mesa, escuchar a los grupos municipales andaluces sobre los incumplimientos del popular Juanma Moreno Bonilla en cada provincia para reclamarlo e incorporar proyectos al programa electoral andaluz. Además, entre este jueves y domingo, la militancia debe pronunciarse sobre las propuestas para la lista de candidatos electoralistas que deberá decidir el Comité Ejecutivo Regional el próximo lunes. El secretario provincial José Luis Ruiz Espejo sigue en la lista, de la que salen Rubiño, Carnero y Conejo. De los compañeros y compañeras que no van a continuar inicialmente porque no van en esa propuesta, pues son compañeros con los que hemos hablado, pero que en estos momentos también se da una situación de un revulsivo en las listas y eso es lo único que se da. Hay que agradecer el magnífico trabajo que hayan podido desarrollar y lo han desarrollado hasta la fecha, pues tanto Beatriz Rubiño como Javier Carnero y también Francisco Conejo. En cuanto a Moreno Bonilla, los socialistas destacan que esta legislatura solo ha incumplido promesas electorales. A su juicio, 4 años para tirar un muro que simboliza el inicio de las obras del tercer hospital, que el metro al centro no esté terminado o recoger las cañas del río Guadalmedina. Para Pérez, el gobierno de Moreno Bonilla se resume en propaganda y falta de gestión. Y 600.000 empleos, prometiendo los Juanma en la valla que teníamos ahí en el espacio marítimo. Si somos la única comunidad autónoma que ha perdido empleo, cuando el resto del país ha ido creciendo, creando empleo, Andalucía es la única comunidad que ha perdido empleo. Por tanto, que acabe esta legislatura, que está muerta, porque son incapaces. Los socialistas arrancan ahora el programa de escucha activa, reuniones con vecinos y colectivos para sumar propuestas de cara al próximo programa electoral con el que aspiran a volver al gobierno de la Junta de Andalucía. Seguimos con Comisiones Obreras, que se ha concentrado a las puertas del rectorado en defensa de la Universidad Pública Andaluza. Denuncia que la Junta de Andalucía quiere convertir a Málaga en el paraíso de las universidades privadas. Comisiones Obreras se ha concentrado a las puertas del rectorado de la universidad en señal de protesta por la asfixia económica del sistema universitario público de Andalucía y la amenaza de privatización. El sindicato critica que el ayuntamiento ya ha aprobado el pliego de condiciones para ofertar 40.000 metros cuadrados de suelo público para que se instalen universidades privadas. Las universidades privadas a las que el ayuntamiento de Málaga le ha cedido gratuitamente 40.000 metros cuadrados son universidades que estudiar en ellas tiene un coste mínimo de grado de 40.000 euros en el grado completo. El coste mínimo, el coste máximo de una universidad privada en Málaga llegará a los 80.000 euros. El modelo es doblemente perverso porque a su vez están autorizando y estimulando la creación de universidades privadas. Y estamos hoy aquí en Málaga porque Málaga es la que se va a convertir, o muchos nos tememos que se va a convertir en el paraíso de las universidades privadas de Andalucía. Esta creación de universidades privadas, muchos nos tememos que su consecuencia va a ser que solo van a poder acceder a los estudios superiores universitarios en Andalucía las familias que tengan más recursos. Respecto al gobierno andaluz, destaca que ha autorizado de forma acelerada antes de las elecciones la tramitación del proyecto de ley de 2 universidades privadas y además hay otras 5 iniciativas pendientes de ser aprobadas. De esta forma, la comunidad autónoma cuenta ya con 13 universidades privadas más 7 privadas internacionales y 23 centros adscritos. Además, según el nuevo modelo de financiación que se aplica desde el 1 de enero, algunas universidades públicas no experimentarán crecimiento en 2022, ni tan siquiera el 2% obligatorio. Comisiones Obreras defiende el derecho al acceso a un sistema de educación superior público y de calidad. La Junta impulsa el decreto de apartamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos. Se pretende incorporar elementos que ordenen el mercado y permitan visualizar las diferencias entre estos tipos de alojamiento. La Consejería de Turismo ha comenzado el procedimiento de elaboración de un nuevo decreto de los establecimientos de apartamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos que aúne la regulación de estos dos tipos de alojamiento. Con esta nueva regulación se pretende incorporar elementos que den respuesta a la creciente demanda social que existe de este tipo de vivienda y también de las asociaciones vecinales que, como bien saben, en muchos casos pues también sufren en algunos lugares de nuestra comunidad autónoma
determinadas circunstancias que son posibles si somos capaces de regular este tipo de alojamiento. Del mismo modo, el proyecto de decreto tiene como objetivo que se visualice fácilmente que se trata de dos tipos de alojamiento diferenciados, tanto en su concepto como en los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad turística, así como establecer parámetros que supongan un incremento de la calidad del servicio turístico. Respecto a la prestación del servicio de alojamiento a través de las viviendas con fines turísticos, se revisarán las condiciones de explotación y se regulará la figura de las empresas gestoras como titulares de la explotación de varios de estos alojamientos. Esta figura vendrá a profesionalizar la explotación de las viviendas y a facilitar las relaciones con la administración turística. La Diputación Provincial aprueba inicialmente en pleno el plan extraordinario dotado con 20 millones de euros y dirigido a los 103 municipios malagueños y las 2 entidades locales autónomas de la provincia para que hagan frente a los daños ocasionados por los temporales de las últimas semanas. El principal objetivo es ayudar a los ayuntamientos para que puedan afrontar los desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias, la calima que llenó de barro calles y fachadas y el temporal marino que afectó a playas, paseos marítimos y equipamientos turísticos en general. Por otro lado, también se ha dado luz verde a la adjudicación de la Caja Rural de Granada del préstamo por importe de 30 millones de euros con una duración de 13 años que se va a emplear para inversiones que acometa directamente la institución y para financiar actuaciones que realizarán los distintos municipios. La sesión ha abordado como mociones urgentes una del PP sobre la protección del litoral de la provincia, que ha salido adelante sin debate y por unanimidad, al igual que la del PSOE con una enmienda popular sobre la estabilización de la plantilla de la empresa pública Turismo Costa del Sol. Sí, se ha debatido, aunque no ha salido adelante, la moción de Unidas Podemos relativa a la implantación del teletrabajo en la Diputación de Málaga. En este pleno se han debatido además mociones ordinarias de los partidos como la petición al Gobierno de una bajada inmediata de impuestos y un rediseño de los fondos Next Generation europeos. También se ha abordado un pacto de calidad en la atención a personas en Andalucía, la financiación de los materiales de la FEA y de apoyo al pueblo gitano y un escudo social en Andalucía y Málaga. La Casa Invisible ha conseguido avales europeos para financiar su proyecto de rehabilitación. Uno de ellos sería el del Museo Reina Sofía, mediante el dúo Livia Castro y Olafur Olafsson realizarán un documental para registrar desde la obtención de fondos hasta la ejecución de la primera fase de este proyecto de rehabilitación. La rehabilitación de la Casa Invisible. Ese es el título del proyecto artístico de Livia Castro y Olafur Olafsson, dúo galardonado con el Premio Nacional de Artes de Islandia y que en estos días participan en la muestra colectiva como una bola de nieve en la propia Casa Invisible. Con esta posibilidad y esta oportunidad que tenemos, podríamos optar a conseguir fondos públicos o privados europeos para comenzar una primera fase de la rehabilitación, siempre y cuando, evidentemente, se paralizara esta amenaza de desalojo que nos vuelve a acompañar y evidentemente, si se lograra una cesión en uso, como ya se ha demostrado repetidas veces que es posible. El proyecto tiene como finalidad financiar la primera fase del proyecto de rehabilitación del inmueble de calle Nosquera y a la vez realizar un registro cinematográfico del proceso que refleje la necesidad y relevancia de la Casa Invisible para la ciudad de Málaga. El documental reflexionará poética y críticamente sobre la relevancia y necesidad de la existencia de la Casa Invisible en el contexto de Málaga y más allá de la ciudad, en relación a otros colectivos y experiencias similares en un contexto global. Hasta la fecha, la Casa Invisible no ha solicitado subvención alguna al Ayuntamiento de Málaga. Al contrario, la conservación y mantenimiento básicos del inmueble ha sido posible gracias a aportaciones voluntarias que rondan los 100.000 euros. El Ayuntamiento, la Confederación de Empresarios y la Sociedad de Garantia han ampliado los destinatarios de la línea de avales para ayudar al tejido empresarial. Hasta la fecha se ha aprobado financiación para 87 pymes y autónomos por un importe de 12.600.000 euros. El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal ProMálaga, la Confederación de Empresarios y la Sociedad de Garantía Recíproca Garantía han actualizado el convenio de colaboración que se firmó en diciembre de 2020 para dar cobertura a más sectores de actividad económica. Así se amplían los beneficiarios y destinatarios de este plan puesto en marcha para favorecer y facilitar la financiación de las pymes y los autónomos malagueños. Estamos
intentando, Ayuntamiento, ProMálaga, Garante y Confederación de Empresarios, ayudar a la recuperación de nuestra ciudad, en las necesidades de liquidez de sus empresas, pero también contribuyendo a la inversión, a nuevas actividades empresariales, lo cual dice muchísimo de nuestro tejido empresarial. Luego también es relevante, les doy otro dato, señalar que el 73% de las solicitudes han sido por estas empresas que se han visto afectadas, concretamente 41% sector comercio, el 25% la hostelería y el 7% el turismo. Inicialmente se incluyeron como destinatarios de esta línea de financiación a pymes, autónomos y mutualistas malagueños pertenecientes a los sectores de hostelería, turismo, comercio, industrias culturales, educación y sanidad y salud, que hayan visto mermados sus ingresos como consecuencia de la pandemia. Con la actualización acordada y efectuada se incorporan distintos sectores de actividad dentro de servicios, construcción e industria. La suscripción de este acuerdo permite inyectar 20 millones de euros en financiación en las pequeñas y medianas empresas y autónomos de la ciudad. Se trata en definitiva de que abrir el horizonte, digamos, el foco hacia más empresas, más sectores productivos, ¿no? El promedio ha estado pues unos 100.000 euros hasta ahora, esperemos que se siga, por tanto, utilizando estas posibilidades. Desde que se firmó el convenio en diciembre de 2020 hasta la fecha actual se han aprobado 87 avales a pymes y autónomos. Los avales concedidos hasta la fecha alcanzan un total de 12,6 millones. Esta financiación facilitada hasta el momento ha supuesto una contribución de creación de 323 empleos y una inversión inducida superior a los 19,7 millones de euros, estando previsto duplicar esta cifra a la conclusión de esta fase del convenio. El Ayuntamiento va a subvencionar becas de comedor a 387 escolares en riesgo de exclusión social de 21 colegios de Málaga. La convocatoria alcanza el presupuesto de 300.000 euros. Así lo afirma el área de educación junto a los presidentes en Málaga de la Confederación Española de Centros de Enseñanza Concertados y Escuelas Católicas. La subvención consiste en la concesión de becas de comedor a un total de 387 alumnos en riesgo de exclusión social, alumnos que se reparten entre 21 centros educativos de la capital malagueña. Hacer justicia social. La escuela concertada se veía en muchas ocasiones sin a lo mejor esa ayuda que precisamente prestan ellos también a las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Con esta medida el consistorio subvenciona el 75% del coste del comedor a los alumnos cuyas familias han sufrido el duro golpe de la pandemia y la crisis económica. La concesión se ha llevado a cabo mediante convocatoria abierta a través de los proyectos presentados por las propias entidades educativas. El Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía al final da la razón a la agrupación de cofradías y no tendrá que abonar a Hacienda el IVA de los abonos de Semana Santa. La resolución dictada no tendrá efecto inmediato, por lo que habrá que esperar que sea firme para solicitar la devolución a la agencia tributaria y así poder efectuar el reintegro del IVA correspondiente a cada usuario. En el año 2020, Hacienda informó a la institución cofrade que cambiaba de criterio respecto a la exención en la sujeción al IVA, que disfrutaba la venta de abonos para presenciar las procesiones de Semana Santa en el recorrido oficial. A partir de ese momento se tuvo que aumentar el precio de las sillas hasta un 21%, presentando un recurso de reposición frente ante tal obligación y a posteriori una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo, el cual le ha dado la razón ahora. Esta resolución agota la vía administrativa, aunque la agencia tributaria podría ahora acudir a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, recurriendo en el plazo de 2 meses, por lo que habrá que esperar tal periodo de tiempo a fin de conocer si Hacienda acepta el fallo o recurre. Tiempo para otras noticias en formato breve. La Diputación pone en marcha la segunda edición del Plan de Fomento a la Lectura para las personas mayores a través de una biblioteca itinerante que recorrerá 87 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, con el objetivo de mejorar o fomentar los hábitos de lectura entre las personas mayores de 65 años. En el ente supramunicipal ha adquirido ejemplares de obras populares como La Bestia del Carmen Mola, Últimos días de Berlín de Paloma Sánchez de Garnica o Biblia de Barro de Julia Navarro. El cuarteto Carmen Thyssen ofrecerá el próximo sábado 23 de abril su segundo concierto de esta temporada. En esta ocasión, las jóvenes músicas Cecilia Blanes, Marta Chica, Paula Sedeo y Laura Ramírez presentarán un repertorio compuesto por piezas de los compositores Tomás Bretón y Beethoven.
El ESAEM, el centro oficial homologado por la Junta de Andalucía para impartir las enseñanzas artísticas superiores de arte dramático, especialidad de teatro musical, realizará a partir de este año la propia escuela las pruebas de acceso para dicha titulación. Esta resolución, aprobada por la Consejería de Educación, hará que los aspirantes ya no tengan que realizar dicha prueba en un centro público adscrito, sino que podrán realizarla en sus instalaciones con un tribunal nombrado por la propia escuela y durante el mes de septiembre. La Consejería de Fomento tiene prevista una inversión de 8,5 millones de euros para la construcción de 2 plataformas reservadas para autobuses y vehículos de alta ocupación en el acceso al Parque Tecnológico de Andalucía. De esta forma se dará continuidad a la plataforma sobre la carretera A357 y en acceso a la ciudad de Málaga por la citada carretera. El Málaga ultima la preparación del partido del próximo sábado, que será ante el Eibar, con un intenso entrenamiento este jueves en las instalaciones de la Rosaleda, con la recuperación de algunos jugadores que venían arrastrando molestias, como el caso de Cufré, Jairo o Lombán, más la grata noticia de la vuelta al trabajo de Juande, tras algunas semanas en el dique seco. El técnico Pablo Guedes recupera efectivos para la causa, ya solo quedan en la enfermería blanquiazul Hisham, Adrián y Chavarría. Por otro lado, el club está activando iniciativas para que la Rosaleda presente una buena entrada el sábado, como la promoción del Día de la Madre, en la que comprando una camiseta de la segunda equipación te llevas de regalo 2 entradas para el encuentro ante el Eibar. Último partido de Liga para el Málaga en la Primera Nacional Femenina. El equipo blanquiazul, ascendido matemáticamente hace ya algunas semanas, se desplaza ahora a Extremadura para enfrentarse al filial del Cáceres. El Málaga femenino se despide este fin de semana de la Primera Nacional con un desplazamiento al campo de un filial del Cáceres que tiene opciones matemáticas de ocupar la segunda plaza de la clasificación, pero que depende del resultado del Badajoz Santa Teresa B. Mientras la plantilla de Ayala viaja con el ascenso y liderato conseguido hace ya algunas semanas, pero con el objetivo de concluir la liga invicta, y es que el conjunto blanquiazul solo ha empatado en 4 de las 25 jornadas disputadas hasta el momento, ganando todo lo demás. Todo un récord para un conjunto que además ha llegado hasta los cuartos de final de la Copa de la Reina, eliminando a equipos de mayor categoría y solo frenado por un Rayo de Primera, en la que ha significado la única derrota de la temporada. Las malagueñas presentan el mejor ataque de todo el grupo, con 69 dianas convertidas, y son el equipo menos goleado, con solo 19 tantos encajados. En definitiva, una campaña para enmarcar que tendrá su epílogo este domingo con la visita a tierras extremeñas. El partido entre el filial del Cáceres y el Málaga tiene previsto su comienzo este domingo a las 12 del mediodía en los campos de Pinilla de la capital cacereña. El UMA afronta el último tramo de temporada, donde todo está aún por decidir. Los universitarios buscan la mejor posición posible en el playoff de ascenso en las 3 jornadas que quedan para el final de Liga, y disputarán también la Final Four de la Copa del Rey. Como en casi todos los deportes y categorías, en la segunda división del fútbol sala, los meses de abril y mayo son definitivos para cumplir los objetivos impuestos en el verano anterior. Pero siendo importante el tramo final del curso, la clave ha estado en llegar a estas alturas de la liga activos en todos los frentes. Es el caso del UMA, que a 3 jornadas para terminar la fase regular tiene asegurado jugar el playoff de ascenso a falta de conocer la posición definitiva que ocupará, y además será el único equipo de segunda que disputará la Final Four de la Copa del Rey. Así las cosas, el conjunto universitario afronta un periodo en el que el margen de error se reduce a la mínima expresión. Creo que tenemos que tomárnoslo estas semanas como oportunidades, ¿no?, para seguir mejorando, para seguir puliendo cosas, para seguir creciendo como equipo, sobre todo a nivel competitivo y a nivel de detalle, porque son al final lo que a partir de ahora va a empezar a marcar nuestro devenir, tanto en playoff como en la Final Four, ¿no?, en nuestras opciones, y a partir de ahora todo se va a decidir por pequeños detalles, por pequeñas cosas. En el lado negativo de la situación están las 2 lesiones de larga duración que ha sufrido en los últimos días 2 miembros de la plantilla. Primero cayó Mario Hernando y prácticamente a la semana siguiente Raúl Cantó. Ambos han sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de sus respectivas rodillas derechas, y ambos han tenido que pasar por el quirófano. Casualmente la misma lesión que sufrió la temporada pasada Dani Ramos, que reapareció hace pocas fechas y que es un buen ejemplo en el que mirarse por parte de Mario y Raúl. Es lo que tiene esta lesión, que es muy trabajo diario, muy de
de sacrificio, de lucha contigo mismo, ¿no? De voluntad. Yo creo que ellos dos van a ser ejemplos, y ya lo son, ya lo eran antes de la lesión, de trabajo y de profesionalidad, y con esos ingredientes van a tener una recuperación seguro que satisfactoria. El Trops Málaga se desplaza esta jornada a Burgos para enfrentarse al San Pablo en la quinta jornada de la fase de ascenso a la Sobal. Los de Quino Soler se presentan al choque en una dinámica bastante positiva tras sumar 2 victorias consecutivas. Se reanuda la competición en la división de honor plata de balonmano en el grupo en el que se juega el ascenso a la Liga Sobal, y para el Trops Málaga lo hace con un partido que casi es eliminatoria para seguir pugnando por no perder comba con la cabeza de la tabla. Así los malagueños se desplazan esta jornada hasta Burgos para enfrentarse al San Pablo en un duelo que medirá a 2 equipos separados por un solo punto en la clasificación. Los castellanos ocupan en la actualidad la 7ª posición con 11 puntos, mientras que los de la Costa del Sol son sextos con 1 punto más y a solo 3 de una cabeza compartida por Guadalajara y Cisne. Los de Quino Soler se presentan al choque con la vitola de ser la única escuadra de todo el grupo que ha ganado sus 2 últimos compromisos, al Atlético Novas en Pontevedra y al Zarauz en Los Olivos. El partido entre el San Pablo y el Trops Málaga está programado para este domingo a partir de las 12 en el pabellón del Plantío de la capital burgalesa. Pues aquí tienen la previsión meteorológica de esta jornada radicalmente distinta a la de ayer. Este jueves tenemos cielos con pocas nubes, con evolución a cielos muy nubosos, eso sí, al final del día, sin descartar incluso precipitaciones en el extremo occidental de la provincia. Los vientos soplan de componente oeste. La gran diferencia con respecto a ayer es que suben las temperaturas y se nota bastante, aunque ya avisa Meteorología que mañana volverán a bajar. Y antes de despedirnos, les proponemos visitar el que será el primer museo militar de Málaga, situado en la céntrica plaza de San Francisco. Allí podrán disfrutar de un didáctico viaje a la historia militar de España a lo largo de medio siglo. Imágenes con las que les deseamos una gran jornada.